las aves del cielo tienen nido. Yo, que soy el Hijo de Dios, no tengo ni donde recostar la cabeza. Ahora, esta pobreza es diferente, esta pobreza es extraña, porque la pobreza de Jesús no era necesidad, la pobreza de Jesús era proceso. Te lo puedo demostrar bíblicamente, no era necesidad. ¿Cómo era necesidad si Él está junto con 5,000 oyentes de la palabra? Y esos 5,000 oyentes tenían allí a sus hijos, a sus esposas. Y en el momento que los discípulos sintieron hambre y despertaron el tema, Jesús tuvo como alimentarse ellos y darle a los 5,000 con su familia. Entonces reflexionemos, ¿tenía necesidad? No. Por eso dice el apóstol Pablo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como derribados, pero no destruidos. Hermana, una buena noticia. Somos victoriosos, somos más que vencedores. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Son para ti, Señor. Tuya es la gloria. Pero Jesús necesitó humillarse a sí mismo y dejar un trono de gloria donde toda riqueza le pertenece y es Señor de ella, para mostrarnos a nosotros su humildad, su sencillez y su grandeza al mismo tiempo. Y nosotros debemos aprender de dónde venimos. Jesús anduvo así, diciendo que no tenía dónde dormir, pero nada más y nada menos que su hogar es el reino de los cielos. Calles de oro, mar de cristal. Bendito sea Dios, no sé si lo entiende. Pero somos peregrinos y extranjeros. Dios nos ha ido ayudando a entender esto y a renovar nuestro, valga la redundancia, entendimiento. Y a veces mi esposa y yo salimos a emprender un trabajo sin tener la provisión física, material para hacerlo, pero teniendo en el corazón y en el espíritu un convencimiento pleno de que nuestro Padre nos ha dirigido y como lo ha hecho, y estamos en obediencia, vamos, y cuando vemos, Dios abre las puertas, y Dios suple, y Dios provee, porque Él está contigo y Él está conmigo. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pero entonces, restituirnos al lugar de origen. Pero si yo nací pobre en la tierra, pero en el cielo no. Vamos a Efesios capítulo 1. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, escucha, no dice nos va a bendecir. Por favor, presta atención, es la palabra de Dios. Dice que nos bendijo, ya lo hizo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Sabe de dónde viene tu origen y tu bendición? En los lugares celestiales con Cristo, antes inclusive de que este mundo fuese fundado. Tú y yo teníamos un lugar de origen allá, donde reside toda bendición, donde reside toda sanidad y plenitud de vida, donde reside toda seguridad, donde reside todo tiempo de adoración y alabanza al Rey. De allá es nuestro origen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo estamos viendo en la palabra? Ok. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tiene que explicar el apóstol
porque si no, Dios a través del apóstol, porque si no, no lo entenderíamos. Pero ¿cómo? Bueno, que ustedes eran pecadores, estaban aquí en la tierra, pero Dios los había diseñado desde allá y los llamó siendo pecadores para santificarlos, para que se arrepintieran y los perdonara, los justificara y los glorificara. La bendición de Dios colocara en sus vidas. Hacernos hijos suyos. Y dice la Escritura muchas veces, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si Jesús tuvo un día de parte de Dios para alimentar 5,000, hermana, usted y yo, si lo creemos, lo podemos tener. Y a veces hemos sacado las cuentas para hacer actividades en la iglesia y decimos, no saquemos mucho las cuentas porque necesitamos hacerlo para 300 personas y la cuenta nos da para 30. Pero vamos adelante con lo que Dios nos ha dirigido. Oramos y Dios nos dice sí. Vamos con lo que nos ha persuadido y ustedes han visto el fruto. Nos sentamos 300 personas, nos gozamos en la presencia de Dios, comemos y nos vamos saciados de su presencia y del alimento físico. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Porque Él es quien lo hace, porque Él nos ha bendecido. Falta gente osada que tome valientemente su reino. ¿Los bendijo? Sí. Ajá. Amén. Sí. Dice que eran unos 5,000 hombres. Lo hizo en 2 ocasiones que esté registrado en la palabra por lo menos. Hermana Blanca, y después que todos se saciaron, recogieron 12 cestas llenas. Pero ya va. No es eso lo que dice en la palabra, y te bendeciré y abriré las ventanas de los cielos y te bendeciré. Allá en Malaquías cuando habla de cuando diezmamos y ofrendamos, hasta que sobre y abunde. ¿No es eso? ¿Sería Jesús justo con sus ofrendas y sus diezmos a Dios? Sí lo era, sí lo era. Lo primero que Jesús hacía era pararse de madrugada a darle lo primero del día al Señor en oración. Ok. Verso 11 en Efesios. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En todo, la esencia del mensaje vamos a encontrar el genuino arrepentimiento. Allí habita un genuino arrepentimiento porque es personas que estaban en pecado y han sido redimidas. Y la prenda que Dios dio en el mundo para que sea notorio que somos sus hijos es el Espíritu Santo. ¿Qué prenda física me ven ustedes ahorita notoria para saber que yo soy esposo de esta linda mujer que se llama Olga? El anillo, ¿verdad? Y es notorio físicamente desde allá, hermana, ¿lo ve? Allí dice, el Espíritu Santo es las arras, es la prenda visible en tu vida de que eres un hijo de Dios. Entonces la gente notará en nuestra vida que el Espíritu Santo está por nuestro fruto, por nuestras actitudes, por cómo fluye en nosotros, por lo que hacemos, y dirá, ese es un hijo de Dios. Como si viera el anillo, ese es esposo de Olga. ¿Entendimos? ¿Verdad que sí? Ok. Bendito sea su nombre. Entonces, Él te restituye no conforme a lo terrenal. Se queda muy corta la empresa que tenías y dejó de ser. Se queda muy corto el trabajo que tenías y dejó de ser. Se queda muy corto a lo que Dios tiene pensado para ti. Jeremías
capítulo 12, verso 29. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces Dios nos restituye devolución de una cosa a quien la tenía antes. Por lo menos si no nos da la fe y la confianza, o no entendemos cómo pueden ser las bendiciones que Dios me va a dar si yo no tengo conciencia cómo estaba yo en el cielo. Por lo menos entiende que si en algún momento Dios te ha bendecido y eso ha pasado, Dios te va a restituir, según la Biblia, con creces, o sea, multiplicado lo que habías perdido. Tengo un punto de inicio allí porque es bíblico, lo puedo decir porque es bíblico. Le restituiré lo que les comió aquí en la tierra, la oruga, el saltón y el revoltón. El ejército que vino a devorarlos, yo se los restituiré. ¿En qué marco? Recordamos la enseñanza pasada, ¿verdad? Dios había llamado al pueblo a arrepentirse, ¿verdad que sí? Nunca podemos desligar una cosa de la otra. Si yo vivo arrepentido delante de Dios, Dios vive comprometido para restituirme y bendecirme. ¿Entendido? Ok, gloria a Dios. Restablecimiento o recuperación del estado que antes tenía una cosa. Entonces, dice, nos bendijo con toda bendición. ¿Quedó alguna bendición por fuera de lo que Dios tiene para ti? José y Keren, ¿quedó alguna bendición por fuera según Dios? Dice que te bendijo con toda bendición. Es cuestión de creerlo. Es cuestión de creerlo. ¿Verdad? Ok. ¿Qué es lo primero que Dios restituye cuando nos arrepentimos? Cuando verdaderamente nos volvemos a Él. Permítanme ser claro y les voy a decir esto para reflexionar y para nuestro crecimiento espiritual. En toda la tierra hay iglesia de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Los que creen de corazón que Cristo ha dado su vida por ellos y se han vuelto a Él. En toda la tierra hay templos de la iglesia de Jesucristo donde se reúnen. Y la palabra es clara en decir que en toda esa iglesia general en la tierra, no todos, aunque están yendo, no todos están arrepentidos. Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, entra en el reino de mi Padre. Entra en el reino de mi Padre los que hacen su voluntad. Cuando yo me arrepiento, cuando tú te arrepientes, una cosa que es automática, nuestro corazón se pone rendido ante Dios para que Dios dirija nuestras vidas. Significa, ahora hago la voluntad de mi Padre porque Él es mi pastor, Él me está guiando. Entonces, en la iglesia de Cristo en la tierra hay gente que visita que no está arrepentida y hay gente que visita que sí está arrepentida, que es la mayoría, gracias a su misericordia, que es la mayoría. Nosotros veremos la restitución en las vidas que verdaderamente delante de Dios viven arrepentidas. Pero nosotros veremos personas estancadas y muchas veces es porque su vida no es concordante con lo que Dios tiene para ella. Sí, yo creo en Cristo, sí, yo voy a la iglesia, pero yo hago como yo quiero, no como Dios me dijo. Sí me explico, ¿verdad? Es importante que nosotros seamos hijos de Dios obedientes. Lo voy a decir en unas cortas palabras coloquiales a nuestro lenguaje. El secreto del éxito de tu vida y la mía está en que vivas de corazón una relación con Dios a diario. De allí es la fuente
de donde van a salir grandes cosas que Dios va a hacer contigo. Para bendecirte a ti, para bendecir a otro. Lo primero que Dios restituye contigo es la paz, su relación de paz contigo, su relación de padre a hijo. Y es, según lo que el Espíritu Santo me decía, importante que nosotros meditemos un momento en esto, porque la tierra y la sociedad nos ha enseñado que Dios es un Dios castigador. Y que así como nos castigan nuestros padres, o así como la gente aquí nos castiga, y pasan años y nos sigue diciendo, mira que no se me olvidó cuando me dijiste tal cosa, a veces inconscientemente nuestros corazones llegan a pensar que Dios es igual. Y quiero decirte que ni se parece, que es totalmente diferente, que verdaderamente en Dios hay cosas nuevas, que verdaderamente Dios renueva nuestras vidas. Que dice en Isaías, los primeros capítulos, que si nuestros pecados hubiesen sido una mancha como el carmesí, van a venir a ser como blanca nieve y como blanca lana, porque Dios los borrará y te quitará esa mancha. Y Él mismo expresó y dijo, tomaré tus pecados y los echaré en lo profundo del mar para nunca más acordarme de ellos. Dios nunca te dirá, mira que no se me ha olvidado lo que hiciste aquella vez. Porque Dios prometió que si te arrepentías, te los quitaba, los echaba en el mar, para eso, en lo profundo, para nunca acordarse de ellos. Y en la carta a los Hebreos dice, este es el pacto que haré con mi pueblo en aquellos días. Daré mi ley en sus mentes y en sus corazones las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hay de parte de Dios una buena voluntad para contigo y conmigo. No hay de parte de Dios una voluntad de castigo, de reprenderte todo el tiempo. A veces Dios se duele, dice la Biblia, del castigo, y tiene que permitir en nosotros disciplina y reprensión, porque sabe que algo andamos mal. Y si no nos corrige, ese mal nos va a llevar a la perdición. Y como te ama y me ama, nos corrige y nos disciplina como un padre a un hijo cuando le pone disciplina para sacarlo del peligro. Pero es para luego bendecirte, para luego hacerte bien. Entonces, lo primero que hace es restaurar nuestra relación con Él y de Él con nosotros en paz. Y quiero que vamos un momento a Lucas, capítulo 2. Verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Para quién? Primero, ¿qué traían? Traían una noticia buena de gozo. No traían una mala noticia, traían una noticia buena de gozo. Para todo el pueblo, no había sección de personas. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, escucha esto lo decían las huestes celestiales, esto lo decían ángeles, decían esto, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Y qué dice? Buena voluntad para con los hombres. De parte de Dios hay una disposición de paz para contigo. De parte de Dios hay una disposición de buena voluntad para contigo, para conmigo. Dios está extendiéndonos su mano amiga. Dios está extendiéndonos sus brazos de Padre consolador. Dios está extendiendo sus brazos de Padre perdonador, sanador, proveedor. Dios está extendiendo eso al ser humano. El ser humano no ha entendido
Por eso Dios es amor y Dios se está extendiendo. Dios no se está extendiendo para decirte, ven, yo te amo, sigue pecando. No, Jesús lo dejó claro. Ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más, no lo vuelvas a hacer. Se llama arrepentimiento, a lo que Jesús le invitó. Se llama cambia de dirección, no sigue en eso. Devuélvete de ese camino, no lo vuelvas a hacer más, que yo no te condeno. Yo estoy contigo para bendecirte. Es lo que Dios pide. Y el mayor avivamiento, los mayores avivamientos en la tierra, ¿cuántas veces nos hemos encontrado orando, pidiéndole a Dios un avivamiento en su iglesia? ¿Cuántas veces? Señor, trae un avivamiento. Señor, trae un avivamiento. El Señor me dijo, ¿pides avivamiento? Háblale a mi pueblo de arrepentimiento. Cuando mi pueblo se arrepiente, yo me derramo. Y el momento donde se derramó el Espíritu Santo por primera vez sobre toda carne, de una manera superlativa, ya en los Hechos, en Pentecostés, fue en el momento que estaba dando fruto lo que preparó Juan el Bautista, o Dios a través de Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos, aquí viene el reino de los cielos, Cristo ha venido. Allí comenzaron los avivamientos más grandes que han existido. Iglesia, oye así: vivamos arrepentidos y la gloria de Dios vivirá sobre nuestras vidas. Su gloria verás en tu vida en todos los aspectos. Solo démosle a Dios esa condición: vivamos arrepentidos. Cuando Dios profetizó a través de Joel, ya lo explicamos, profetizó que restituiría, pero en el contexto que venía hablando de que llamara al pueblo a arrepentirse para entonces Él restituir. ¿Verdad que sí? Triste es salir a predicar un evangelio que diga, no importa cómo vivas, ven al evangelio, ven a Cristo y todos tus problemas se acaban y la prosperidad viene y no importa cómo vivas. No, ese no fue el evangelio que Dios nos entregó en su palabra. El evangelio que Dios entregó en su palabra es, ven acá, tus pasos andan mal, pero Cristo te ama y está dispuesto a perdonarte y a limpiarte de esos malos pasos. Arrepiéntete y vuélvete a Él y verás a un Dios todopoderoso volverse a tu favor y restituir y bendecir tu vida. Ese es el evangelio que Dios nos ha entregado. No aplaudimos el pecado, rechazamos el pecado, aplaudimos la santidad y la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a Lucas capítulo 15. Conocemos el pasaje del hijo pródigo, ¿verdad? Pasaje que fue dado a nosotros a través del propio Jesucristo, su propia persona, su vida, su boca, su ser estaba allí explicándonos eso. Él nos muestra, entre otras cosas, ahí hay una riqueza de enseñanza tremenda. Jesús en ese solo pasaje nos enseña tantas cosas hermosas del reino de los cielos, del corazón de Él y del Padre, cómo es, cómo somos nosotros. Pero quiero que nos enfoquemos en el verso 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Dónde lo vio su padre? Estaba lejos. Quiero decirte que cuando estaba en la provincia apartada, con los cerdos, donde vivió perdidamente, ojo, se fue con dinero, se fue con herencia en la mano, pero se fue a vivir en el pecado y el pecado lo consumió. ¿Cuántos han visto en la Biblia el seudónimo que se le da a Satanás, entre otros, que dice el desolador? Lo han leído, ¿verdad?
Cuando le das cabida al pecado, le das cabida a Satanás. Es así. Le das cabida al desolador. Abriste puertas para que te robara todo lo que tenía. Así le pasó al muchacho. Y estaba lejos, no pasaba nada. No pasaba nada. Cada vez iba en más declive. Cada vez era peor la situación. Pero cuando un día la misericordia de Dios toca su corazón y dice, ¿qué estoy haciendo? Recapacita, toma esta decisión, esta determinación de venirse al Padre a confesar su pecado, a decirle, Padre, reconozco, pequé contra el cielo y contra ti. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Primero, los ojos del Padre están puestos sobre tu vida. Aún si estás cerca, aún si estás lejos. Sus ojos están sobre ti porque te ama. No te ama solamente cuando estás santo, te ama cuando te ve perdido y se duele de que estés perdiéndote. Y te está mirando con ojos de amor y misericordia, esperando que algún día te levantes a venir a Él. Y dice, lo vio su padre, y fíjense el sentimiento, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El sentimiento del padre no fue, ajá, ya viene, ahora voy a ponerme aquí a esperarlo, ahora vamos a arreglar cuenta. Ahora es que le voy a hacer saber lo que es bueno y le voy a dar duro, así diríamos nosotros, ¿verdad? Si nuestros hijos se van en esa rebeldía. Y comenzamos a pensar cuál es la disciplina y cuál es la correa y cómo le vamos a hacer. Pero Jesús mismo dijo, el Padre lo vio. ¿Por qué lo vio? Porque el Padre sabía lo que había en su corazón. El Padre sabía que traía un arrepentimiento genuino y corrió para alcanzarlo. Y corrió para alcanzarlo sintiendo ya misericordia, sintiendo amor por él. Y lo abrazó, ni pensó en lo que estaba haciendo y lo besó en el cuello. Y le dio su afecto, su refugio, su cariño, su amor. Y me quebranta porque recuerdo cuando yo llegué a Cristo, cuando su misericordia me trajo a sus pies, así estaba yo. Y por primera vez mi corazón sintió lo que era un verdadero amor. Alguien que me abrazaba aun siendo yo como era. Alguien que son las personas cuando persisten en hacer lo malo que atraen sobre sus vidas el castigo y la reprensión. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice en Juan capítulo 3 del 16 en adelante. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres han amado más estar en las tinieblas que en la luz. Jesús no los condena la palabra que se ha hablado porque ellos determinan caminar a espaldas de Dios. Así que se echó sobre su cuello, corrió hacia él, lo abrazó, tuvo misericordia, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiero decirte que el versículo anterior, el 19, el hijo dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando de verdad estamos arrepentidos, no venimos al Padre pensando de una vez, ¿qué es lo que me vas a restituir? ¿Dónde me vas a poner? ¿Qué es lo que me vas a dar? Solamente venimos suplicantes de su perdón, suplicantes de su presencia, de su abrazo, de que al menos como un trabajador nos deje estar en su casa para ver su presencia, para disfrutar de ese beso, de esa misericordia, de ese abrazo. Por eso Jesús dice, cuando vengas a una invitación, no procures el primer puesto, siéntate en el último. Y a lo mejor te dirán después, ven, pasa al primer puesto. Habla de la actitud del corazón, de que el hijo cuando viene arrepentido no viene, aquí estoy yo, ¿dónde me vas a poner y qué me vas a dar? Viene rendido, sabiendo que el Padre hará justicia y hará su voluntad. Entonces, como el Padre vio esa actitud correcta, dijo,
Pero el padre dijo a sus siervos, verso 22, sacá el mejor vestido, no cualquiera. Dios te restaura su amor y su relación contigo y se abraza contigo. Dios te restaura tu vestido, vestirle y poner un anillo en su mano. Dios te restaura la autoridad y calzado en sus pies. Dios te restaura la unción para predicar su palabra, para caminar en la palabra. Darío, parece, ¿se escucha ya bien o muy fuerte? Está bien. Y trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Contraste. Voy a ver qué sobra de los cerdos para comerme algo. Sin arrepentimiento, ese es el fruto. A cabo de un tiempo me encuentro arrepentido en la casa de mi padre y mi padre dice, maten el becerro, no cualquiera, hay muchos becerros, escojan entre todos el mejor y el más gordo. Mátenlo y tráiganlo, vamos a comer con nuestro hijo. Contraste. ¿Dónde está tu bendición y la mía? ¿Fuera del Padre o dentro del Padre? Y es hermoso, pero cuando uno se vuelve a Dios enseguida lo encontramos allí dispuestos a amarnos. Nunca nos dejó de amar, siempre estuvo ahí, pero no podía bendecirnos si estábamos a espaldas de Él. Y el ladrón de la cruz que se arrepintió, las palabras de Jesús fueron tiernas y tú dices, pero si lo que dijo fue voy a estarás conmigo. Hermano, ¿qué significa que un hombre criminal, que un hombre ladrón, que está siendo condenado por su mala conducta, se arrepienta y le diga a Jesús que tenga misericordia, y Jesús le diga, hoy estarás conmigo? O sea, hoy estarás en el mismo lugar que yo, el Hijo de Dios, el Rey, estaré. Hoy estarás en el mismo reino que yo, el que hizo este sacrificio, estará. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dio el mismo lugar que él iba a tener porque le dijo esa palabra, estarás conmigo. No sé si lo entiendes, pero Cristo nos sacó de un infierno seguro para estar con Él. Y aunque hoy vivimos en esta tierra, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice su palabra. Entendamos que Dios tiene paz y buena voluntad para con nosotros. Romanos capítulo 5 y verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos reconcomio, no tenemos rencilla. ¿Cuántas veces nos ha pasado que, pastor, le confieso, me puse a pelear con Dios? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Porque no entendemos un proceso, porque creíamos en una promesa y no salió así, salió de otra forma. Y empezamos a agarrarnos con Dios, pero ¿por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué? Dios no tiene reconcomio con nosotros. No tengamos nosotros reconcomio con Él. Porque hacer esto significa, obviamente, somos muy finitos de mente en comparación con la de Él. Pero significa que no reposamos en su total soberanía. Él tiene paz para con nosotros. 1 Corintios capítulo 1. Verso 3. 1 Corintios 1:3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tengamos claro
que Dios, aun si has pecado, no está en tu contra, solo está esperando por tu actitud. Yo te invito a que te vuelvas a Dios con todo tu corazón y vas a encontrar a un Dios grande y amoroso volviéndose a ti con todo su amor. Él va a venir a perdonarte, Él va a venir a abrazarte, Él va a venir a restituirte y a levantarte. Y lo primero y lo más necesario, porque ese ladrón allí terminó de perder su vida en la tierra, pero ganó una vida eterna al lado de Él, con su grandeza, al lado y en la presencia del Señor. Lo segundo que Dios restituye sobre nuestras vidas es la salud. Es la salud. Dios nos restaura. Cantidad infinitas de testimonios en los evangelios de cómo personas se acercaron a Jesús y Jesús les decía, se acercaban a veces más que todo por las sanidades y otros arrepentidos. Pero en el momento que se encontraban con el Señor, Jesús les decía, una mujer que estaba enferma, las palabras de Jesús fueron, tu fe te ha salvado. Entonces Jesús primero les perdonaba los pecados. A otro le dijo, ¿qué es más fácil decir a los hombres? Le dijo a los fariseos, levántate y anda o tus pecados te son perdonados. Jesús siempre, si ustedes lo revisan, siempre se enfocó y se enfocará en el arrepentimiento de la persona. Porque Jesús sabe que Él puede hacer milagros en tu vida y la mía, y milagros las veces que Él quiera de sanidad, de levantarnos, de sacarnos adelante. Pero también Jesús sabe que un día dejaremos esta tierra. Un día será el día que nos toque partir y no habrá milagro porque tenemos que partir. Ese día, tú y yo, Cristo quiere que estemos preparados para no ir a una condenación de castigo, sino para ir a un reino de los cielos de gozo en su presencia. O su venida, porque está muy pronta su venida, nos alcance. Quiere que estemos preparados. Entonces, Él perdona y restaura la salud. Fíjense el ejemplo de Nabucodonosor. Vamos a Daniel capítulo 4. Vamos a ver allí. Un resumen, porque ya lo estudiamos para no leerlo todo, tú lo puedes llevar como tarea y estudiar en casa. Nabucodonosor llegó a tener tanta riqueza y poder en la tierra que ya se creyó como Dios. Y él determinaba quién seguía viviendo y quién no. Al que le quería quitar la vida daba la orden, quíteme la vida. Y al que quería que siguiera viviendo daba la orden, déjenlo con vida. O sea, por esa situación, Dios lo reprendió, permitió reprensión sobre su vida y perdió su reino, perdió sus bienes, perdió su riqueza y perdió su salud. Se enfermó de locura, perdió su razón mental y andaba con los animales. Entre los animales, viviendo, conviviendo y comiendo entre los animales. Verso 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Lo primero que dice es que Dios en su misericordia le restaura la comunión porque lo contriñe con la palabra que le había enviado de que eso iba a ocurrir, lo redarguye de que él tiene que volverse a Dios y entonces él alza, cuando está ya en esa condición terrible, alza sus ojos al cielo, significa vuelve su corazón a Dios, busca a Dios de nuevo. Y lo primero que hace entonces es una conversa con Dios, se restaura la relación con Dios y de inmediato dice, y mi razón me fue devuelta. Porque ¿cómo podría hablarle Dios y que él entendiera si estaba loquito? Pero su razón le fue devuelta. Dios quitó la locura y Dios puso la razón. ¿Qué pasó con el gadareno? No dice que estaba tan endemoniado que estaba loco. Y la gente entre muchos lo encadenaban porque vivía en los sepulcros y él mismo se agarraba y se rajaba. Dice la escritura que él mismo se cortaba, pero no era él. Eran los demonios que lo controlaban, que se hacía daño él mismo.
estoy seguro que no lo mató Satanás y los demonios que estaban en él por la misericordia de Dios que lo sostuvo hasta ese día que Cristo lo libertó. Pero él estaba así, como vemos nosotros, un indigente. Y cuando se encuentra con Cristo, Cristo lo liberta, le saca los demonios. ¿Y qué dice la Biblia que resalta? Ven al que había sido atormentado de los demonios, sentado, vestido y en su juicio cabal. El que era loco, ahora tiene un juicio cabal. Ahora es una persona hecha y derecha. Ahora está allí sentado con entendimiento. Ahora está vestidito. Ahora está a los pies de Jesús escuchando su palabra y le está diciendo a Jesús: Señor, quiero ir contigo, quiero servirte, quiero vivir contigo. ¿Verdad que sí? Lo sanó. Dios lo sanó. Salva y sana. Por ahí hay unos coritos, ¿no? Mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo vuelve a decir Nabucodonosor: mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. De eso hablaba al principio. La restitución que Dios hace es emocionante pensar en ella, es reconfortante pensar en ella, es esperanzador pensar en eso. Dalmiro, no fue un caso aislado de Nabucodonosor. Dios a todos los que ha restituido les restituye multiplicado lo que habían perdido. Les restituye con creces lo que el ladrón se le robó. Así que, iglesia, esperanza hay en Cristo Jesús. Busquemos su rostro, dejemos de hacer cualquier cosa que estemos cojeando y volvámonos a Él y veamos la bendición de Dios restaurando y bendiciendo nuestras vidas y sacándonos adelante. Entonces, a Job también, delante de los hombres Job era perfecto. Por eso Dios habló así al enemigo. Pero Dios sabía que delante de él Job tenía errores y lo procesó con todo eso que le pasó. Y recordemos que Job, entre otras cosas, perdió la salud. La Biblia dice que su piel estaba pegada a sus huesos y que era una llaga que se echaba cenizas y se rascaba de lo enfermo que estaba. Así estaba Job. Pero en el capítulo 42, después lo vamos a estudiar con más detenimiento, él le dice a Dios: yo pensé que te conocía, yo hablaba cosas que ni siquiera entendía. Hoy por eso le dice: me arrepiento y me aborrezco a mí mismo en polvo y en ceniza. Hoy me humillo, quiere decir eso, hasta lo más bajo, Señor, porque reconozco que yo estoy equivocado y que tú eres santo y eres perfecto. Porque Job en su proceso maldijo aún el día que Dios le dio la vida. Maldijo muchas cosas en su proceso. Pero los procesos en tu vida y en la mía nunca serán para destruirnos, serán para perfeccionarnos y levantarnos. Y es hermoso ver cómo Dios les restauró, dice allí, la salud a Job, pero le restituyó también la familia que había perdido. Y a la final, después vamos a hablar de eso a detalle, pero a la final la familia que Job tenía no era la familia que él necesitaba, no era la mujer, la ayuda idónea que Dios había soñado para él. La mujer lo empujaba a que le diera la espalda a Dios. La mujer lo empujaba a que maldijera a Dios. Lamentablemente se acabó el tiempo para esa mujer de la misericordia y esa mujer tuvo que pasar. Se acabó el tiempo de esa misericordia para los hijos y tuvo que pasar.
Porque la Biblia dice que Job hacía sacrificios a Dios todos los días, pidiendo perdón por sus hijos, porque él sabía que andaban en malos pasos. Y Dios tuvo un tiempo de misericordia, pero ellos no lo aprovecharon. Pero Dios hizo justicia con el agraviado Job. Y allí dice que le devolvió los hijos y las hijas. Y que no había hijas o mujeres en la tierra tan hermosas como las hijas de Job. Y cuando leemos la restitución de los bienes materiales de Job, en eso nos vamos a concentrar en la próxima prédica de este tema. Es hermoso, vamos a ver a detalle el primer capítulo, el número de las cosas que perdió, y el último capítulo, el número de las cosas que Dios le restituyó. Dios se los devolvió, en resumen, duplicado. Todo se lo doblegó. Pero Dios restituyó la salud de Nabucodonosor, Dios restituyó la salud de Job, Dios restituyó la salud del Gadareno, Dios restituyó la salud de Jeremías. Cuando Jeremías presenta su queja a Dios en capítulo 15, dice: esta llaga en mí no tiene cura. ¿Por qué mi herida desahuciada no admite curación? Y entonces Dios le dice: si tú te conviertes a mí, yo te restauraré. Le restauraría la llaga, la cura, la herida, y le restauraría todas las cosas que estaban amargando su vida. ¿Y quién era Jeremías, iglesia? Jeremías era un hombre de Dios. Jeremías era un hombre de Dios que Dios había determinado llamarlo para ese tiempo y usarlo. Y desde el primer capítulo que Dios habló con Jeremías, que se muestra allí que lo llamó, Dios le da a Jeremías esa unción y le da esa palabra para profetizar a través de él. Y Jeremías le estaba sirviendo a Dios, pero Jeremías tenía un pie en Dios y la santidad, y un pie en el pecado y el mundo y la sociedad. Entendamos eso. Dios es luz, dice la Escritura, y no hay ninguna tinieblas en él. No podemos vivir tibios con un pie allá y uno acá. Y allí Dios lo demostró. Hay una enseñanza muy rica, la que tenemos con el profeta Jeremías, por ejemplo. Porque él se presenta como profeta, como queriendo decir: Señor, yo gusté de ti, a mí me gustó que me llamaras, de que te conociera y que tú me usaras, ha sido maravilloso, yo comí tus palabras y fueron dulces a mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora estoy así? Ahora no me vas a dar provisión, ahora serás como una ilusión para mí. ¿Por qué ahora no soy sanado de esto? ¿Qué pasa? Y Dios le dice: si te conviertes y si entresacas de ese meollo que estás viviendo revuelto, santidad con pecado, te entresacas lo precioso de lo vil, Dios le dice: vas a ser entonces como mi boca, y yo te voy a restaurar, y vas a estar siempre en mi presencia, delante de mí estarás. Y te voy a poner como un muro fortificado de bronce. Te van a pelear contra ti, pero nunca te vencerán, porque estaré contigo para defenderte. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba promoviendo a Jeremías a una bendición mayor, pero él tenía que arreglar su vida. Él tenía que arreglar lo que estaba cojo. Él tenía que arrepentirse de aquello que le faltaba arrepentirse. A veces nos arrepentimos en gran parte de nuestras vidas, y otras partes decimos: todavía esta la dejo reservada. Hermano, no hay vida y bendición en ello. No te añadas aflicción a tu vida. Entrégale a Dios todo y deja que Dios haga, como el buen alfarero, una vasija hermosa de tu vida en sus manos, y que Él pueda llenar esa vasija de la gloria del vino de su Espíritu Santo, y veas cómo Dios escribe una linda historia en tu vida y en tu familia. Y el tercer punto, y hasta aquí llegamos hoy, porque son muchas cosas las que Dios restituye. Hasta aquí llegamos hoy. Es tu familia. Es tu familia. Dios restituye y restaura tu familia. Dios te da familia. Dios lo hace. Dios es un Dios de familia. Allí vivía el endemoniado gadareno en los cementerios solo. Y allí, cuando ya estaba en su juicio cabal y vestidito, le dijo a Jesús: voy contigo, Señor, a donde vaya. Y Jesús le dice: ya va. Primero a tu casa. Ve allá.
habla con tu familia. Dile y muéstrale lo que Dios ha hecho contigo. Dios le devolvió a ese hombre la familia, hermana. Dios le devolvió la familia. Sí. Dios le devolvió a Job la familia que había perdido. Había perdido. Se quedó sin hijo, se quedó sin nada. Y Dios le restituyó y le devolvió la familia. La voluntad de Dios es que nadie se divorcie nunca. Pero hay personas que persisten en determinar los días de su vida a espaldas de Dios. Y por esas circunstancias pasan cosas como esa. Pero Dios tiene la buena voluntad para hacer volver el corazón del esposo más duro o el corazón de la esposa más dura. Dios tiene la voluntad, la buena voluntad y la determinación de hacerlo volver a Él si nosotros perseveramos. No hay nada imposible ni difícil para Dios, pero Dios restaura la familia. Entonces, en conclusión, leemos en Joel, capítulo 2. Y en la próxima, hoy tratamos 3 puntos de la restitución que Dios hace. La relación con Él. Pido a los adoradores que vayan subiendo, por favor. La restauración de la salud y la restauración de la familia. En el siguiente tema de la serie estaremos compartiendo acerca de la restitución de tu ministerio aquí en la tierra, de cómo Dios te va a bendecir para que seas de bendición. Recordamos aquella palabra que Dios prometió a Abraham y que nos alcanzó a través de la fe en Jesucristo. Te bendeciré y serás bendición. No se enciende una luz y se esconde, sino que se pone donde alumbra. Tu vida es un ministerio andante. Yo no soy pastor, pero yo no soy pastor. Claro, pero eres una luz de Cristo encendida en este mundo donde estés. Tu vida es un ministerio andante. Donde estés, la gracia y la gloria de Dios, el favor de Dios estará contigo. Y por ello estar contigo, los demás van a ser alcanzados por la misericordia de Dios. Van a ser bendecidos por la misericordia de Dios. Y el otro tema que vamos a compartir a detalle, que es esperanzador, repito, es la restitución material. Nuestros bienes materiales, nuestras finanzas, nuestros negocios, nuestras empresas o trabajos, nuestros ingresos. Dios restituye con creces lo que el enemigo se nos había robado. Por eso, cuando sentimos que no tenemos fuerzas, viene el glorioso y consolador Espíritu Santo y nos dice: soy yo el que le doy más esfuerzo al que ya estaba cansado, pero también soy yo el que le multiplico las fuerzas al que ya no sentía que tenía ningunas. Adelante, iglesia. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está conmigo. Y Él no va a dejar nunca jamás avergonzado a su pueblo. Él levantará bandera. Y he de ver cómo Dios restituye tu vida, restituye tu familia, restituye tu profesión y tus finanzas. Son para ti, Señor. Aleluya. Capítulo 2 y verso 21.
verso 18, perdón. Después que Jehová Dios le habla a Joel y le dice: llámalos al arrepentimiento, convócalos a que se vuelvan a mí, porque si no el juicio que viene es mayor. Llámalos a que se arrepientan. Dios le dice, después que le da las directrices: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su podrición, porque hizo grandes cosas. Tierra de Dios, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Tus fuentes de provisión Dios hará que reverdezcan, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Hubo un tiempo donde te bendije, te está diciendo el Señor. Fue una lluvia temprana que te di. Fue la primera bendición que traje a tu vida. Pero haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Si un día te bendije, hoy lo voy a volver a hacer, está diciendo, como al principio te voy a bendecir. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Gracias, Padre. Por favor, el milagro superlativo que te pido, porque tú me has mostrado que así te pida y ore a ti, es el sentimiento en cada corazón en particular y en privado de arrepentirse totalmente delante de ti. Que produzcas, Espíritu Santo, en cada uno de ellos arrepentimiento, enderezar aquellas áreas que faltan, no conformarse a vivir a medias tu evangelio, sino determinarse a amarte con todo nuestro ser, apartar las tinieblas de la luz y decidirnos por ti y por tu palabra. Lleva a tu pueblo, Señor, a que se arrepienta y se vuelva a ti aún en el mínimo detalle. Las cosas que en santidad teníamos, ayúdanos a afirmarlas. Y las cosas que no estaban bien, ayúdanos a restaurarlas en esta hora. Padre, gracias. Sé que si trajiste esta palabra, tú traerás el respaldo de tu Espíritu. Sé que muchos nos estamos volviendo a ti y tú te volverás a nosotros. Sé que te derramarás como lo has mostrado
siempre, que restituirás la paz en nuestro espíritu, que restituirás nuestra comunión contigo, que restituirás, Señor, nuestra salud, que restituirás nuestra familia, que restituirás nuestros ministerios y restituirás nuestras finanzas. Quiero pedirte, Señor, que hagas una obra maravillosa en tu iglesia, en cada familia, en cada persona. Que llegue a profundidad de sus vidas este mensaje de parte tuya. Anhelo ver a tu pueblo bendecido, Padre. Si yo lo siento así, ¿cómo lo sentirás tú, Señor? Mucho más tú quieres bendecir y levantar a tu pueblo. Mucho más tú quieres prosperar a tu pueblo. Y te quiero suplicar que esta palabra profética para este tiempo la materialices y la cumplas en tu iglesia, Monte de Santidad, en cada familia. Quiero pedirte que restituyas los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, y que restablezcas multiplicado como lo has prometido a mis hermanos sus bendiciones, y que ellos nunca jamás se olviden de que solamente eres tú quien lo ha hecho. Y así como Nabucodonosor, levanten sus ojos al cielo, engrandezcan tu nombre y digan: solo Él da el reino a quien Él quiere, solo Él bendice a quien Él quiere, solo Él es el Dios Altísimo. Gracias, Padre. Dejo este mensaje en el corazón de tu iglesia, de mi familia. Dejo esta hermosa iglesia y cada familia en tus preciosas manos. En el nombre de Jesucristo, bendito Dios Todopoderoso. Amén. Quizás